¿Qué tal amigos de Factor 11? Bienvenidos a un nuevo video. En el último video me acuerdo que repasamos la actualidad de las selecciones de la Conmebol, ¿no? Que de las 6 selecciones habían 2, específicamente Ecuador y Uruguay, que no me terminaban de convencer. Finalmente Ecuador sí logró pasar a la siguiente ronda del Mundial, logró meterse a 16avos. Uruguay penosamente quedó eliminada de la Copa del Mundo en una muy mala presentación del equipo dirigido por Bielsa. Marcelo Bielsa, ¿no? Un entrenador del que mucho se habla, que muchos respaldan hasta la muerte, porque, bueno, sí, ha logrado crear una filosofía de juego, un estilo de juego, una forma de entender el fútbol que fue bautizada con su apellido, ¿no? El bielcismo, con muchos seguidores alrededor del mundo, pero en cuanto a resultados hace tiempo que no logra algo concreto, que no logra realmente algo impactante. En los mundiales no le ha ido bien a Bielsa. En el 2002 quedó eliminado en fase de grupos con Argentina, con un tremendo equipo. En el 2010 sí pasó a la fase de grupos con Chile, algo bastante positivo, especialmente porque estaba en un grupo complicado. Después se fue goleado 3-0 por Brasil en octavos. Y ahora con Uruguay un nuevo fracaso, quedando eliminado en un mundial en el que pasaban hasta los 8 mejores terceros, ¿no? En un grupo con Cabo Verde, Arabia, y el más duro rival de su grupo era España. Lamentable, triste lo de una selección tan grande con tantos campeonatos del mundo. Para mí son 2, para mí no son 4. Y una actuación paupérrima. Lamentable de Fernando Muslera que se despide de esa manera, le dice adiós no solamente a las Copas del Mundo, sino también a la selección uruguaya. Difícilmente que vuelva a ser convocado ya con 40 años de edad y más aún con el pobre desempeño que tuvo en este mundial. En lo que respecta a Ecuador, logró una victoria histórica ante Alemania. Por primera vez le ganó una selección campeona del mundo en un mundial, pero luego en los 16avos de final no pudo ante México, una selección que fue absolutamente superior al equipo dirigido por Becasese. Ecuador llegó con muchas expectativas a esta Copa del Mundo porque quedó en el segundo lugar en la eliminatoria sudamericana, a pesar de que incluso le restaron 3 puntos al comienzo del torneo. Pero en los mundiales Ecuador sigue siendo un equipo que está en una deuda muy grande. Sí, logró pasar la fase de grupos. Tenemos que tener en cuenta que pasó con únicamente 4 puntos y por esta regla de que pasan los 8 mejores terceros ahora en este nuevo formato de mundial, porque si no se hubiera quedado en la primera ronda. Ante México en el Estadio Azteca, la verdad se vio una versión muy baja de Ecuador. Una selección que se caracteriza por tener jugadores en la élite del fútbol mundial, o mejor dicho, esta versión de Ecuador se caracteriza por tener jugadores en la élite del fútbol mundial porque históricamente no los ha tenido. Y la mayoría de sus jugadores que juegan en mejores ligas, que tienen mayor reconocimiento de la prensa, son jugadores de la parte defensiva o del medio campo, ¿no? Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes en el 2025. Hincapié, que viene de salir campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions con el Arsenal, y bueno, Pacho, ¿no? Bicampeón de la Champions con el PSG. Y lo curioso es que ayer se vio una versión lamentable, una versión muy baja de Ecuador en la parte defensiva. Curioso, ¿no? Porque hablábamos en el anterior video de que los principales errores de Ecuador o la principal carencia de Ecuador era justamente la parte ofensiva, no necesariamente la parte defensiva, pero ante México quedaron sumamente expuestos, muchísimos errores, muchísimos huecos, prácticamente no le compitieron el partido, me parece, a México, que se encontró los 2 primeros goles en la primera mitad, en la primera parte, y después Ecuador intentó competir, con por ahí John llevó a Zamora, este jugador germano-ecuatoriano, ¿no? Que bueno, juega en la Serie B de Italia, fue de los más peligrosos, tuvo un palo en el primer tiempo, después tuvo un buen remate al arco también en el primer tiempo, que hubiera significado el descuento. Pero después Ecuador no mostró nada más, no mostró mucho más. Becasese ya ha dejado de ser el entrenador de Ecuador. Muy triste, la verdad, cómo se desempeñó Ecuador en esta Copa del Mundo, más allá de que, como digo, sí, logró pasar la primera ronda, le ganó a un rival grande como Alemania. Lo cierto es que muchos de sus jugadores no estuvieron en el nivel esperado. El principal, Ener Valencia, ¿no? Yo creo que fue el principal problema en la parte ofensiva, en generar ocasiones de gol. Ecuador no fue un equipo que estuvo fino de cara al arco.
se demoró dos partidos en poder anotar gol, los dos primeros partidos no consiguió marcar. Ener Valencia no anotó un solo gol en todo el torneo, es más, Ener Valencia ha tenido dos últimas malas presentaciones en grandes torneos, que fue primero la Copa América 2024, en la que no anotó ni un solo gol, se fue incluso expulsado ante Venezuela, y ahora este Mundial de Norteamérica 2026, en el que tampoco llegó a anotar gol, y es más, se falló goles que hubieran sido claves para que Ecuador estuviera posicionado en una mejor colocación al acabar la fase de grupos y quizá enfrentar a un rival de menor peso. Igual es el Mundial, te tenía que enfrentar a los más complicados. Costa de Marfil, por ejemplo, que quedó segunda, se enfrentó a Noruega, que viene con Haaland en un momento magnífico. Alemania se enfrentó a Paraguay y decepcionó muchísimo. Ya iremos a hablar justamente de Paraguay y lo que se le viene al equipo dirigido por Alfaro. Pero primero quiero cerrar lo que fue este partido de Ecuador ante México. Ecuador, nuevamente, muchas estrellas, muchas expectativas, pero a la hora de la hora no termina de convencer. Y por ejemplo, el mejor equipo de Ecuador en la historia de los mundiales, la mejor presentación que tuvo Ecuador en la historia de los mundiales, ganando dos partidos, ganándole a Polonia y a Costa Rica en Alemania 2006, era un equipo en el que la mayoría de los jugadores jugaban en el fútbol ecuatoriano, no era un equipo de estrellas. Incluso Antonio Valencia recién empezaba a hacerse un nombre, no jugaba todavía en el Manchester United, y ese equipo consiguió hacer el mejor campeonato del mundo de Ecuador en toda su historia. Entonces también es para reflexionar, ¿no? Que no todo es nombres, no todo es jugar en Europa, no todo es en cuánto valor de mercado tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, los jugadores mexicanos valían considerablemente menos que las principales figuras ecuatorianas. Sin embargo, ayer México pasó por encima, arrolló este último miércoles a Ecuador, y eso te dice mucho de que en el fútbol sí, está bien jugar en buenas ligas, en buenos clubes, pero se gana con hombres y no con nombres. Ahora sí, quiero hablar de la selección mexicana, la selección anfitriona, una de las tres anfitrionas de este torneo que sigue con vida y su historia, porque desde 1986, que no ganaba un partido de ronda eliminatoria de un mundial, que no jugaba aquel famoso quinto partido. En México tienen una obsesión con jugar este quinto partido, porque generalmente en los mundiales se suelen quedar en octavos de final, que antes eran un formato distinto, en el que no había 16avos, y por ende el quinto partido recién lo jugabas en cuartos de final. En esta ocasión todavía no llegan a cuartos de final, pero sí han logrado este paso de jugar el quinto partido. La última vez que jugaron cuartos de final en un formato en el que sí habían octavos fue en su mundial. Justamente hace 40 años, en México 86, ellos lograron jugar los cuartos de final. Derrotaron 2-0 en aquella ocasión a Bulgaria. Y bueno, ahora nuevamente jugando en casa, jugando en el Estadio Azteca, superaron a Ecuador y se han metido en una ronda ya más importante de este mundial. Para resaltar lo de Julián Quiñones, ¿no? Uno se pregunta por qué un delantero colombiano es hoy por hoy la estrella o el jugador principal de la selección mexicana, porque viene siendo el mejor de México en el mundial, a mí me parece, ¿no? Con 3 goles y una asistencia. Julián Quiñones llegó a México en el 2015 para jugar por Tigres, en el equipo juvenil. Después se fue a Venados de la segunda división, luego regresó a Tigres para jugar primero se fue a Lobos WAP para jugar primera división, regresó el préstamo a Tigres, donde consiguió títulos, consiguió la Liga MX, consiguió salir campeón del campeonato Campeón de Campeones, que es un campeonato mexicano. Luego jugó en el Atlas de México, donde también marcó la diferencia, también salió campeón de la Liga Mexicana, y posteriormente se fue al Club América de México. En el interín de este traspaso al América de México, Quiñones recibe una propuesta para jugar por la selección colombiana. Sin embargo, él la rechazó, indicando que él quería jugar con México por su sentido de pertenencia, porque era un país que le había brindado muchísimas oportunidades y quería defender la camiseta verde. Y así fue. En octubre, después del 2023, empezó a jugar por la selección de México, y bueno, ahora la está rompiendo en el mundial a tal punto que está a tan solo un gol de igualar a Javier y Luis Hernández, que son los dos máximos goleadores de la historia de México en mundiales, con 4 anotaciones. Él tiene 3, y de marcar un gol ante Inglaterra los igualaría, y de marcar 2 los pasaría. Hablamos que Julián Quiñones, un delantero nacido en Colombia,
se podría convertir en el máximo goleador de la selección mexicana en mundiales de toda la historia. Me parece un dato increíble. Otro dato más de México de cara al partido contra Inglaterra es que México ha jugado en su historia 89 partidos como local en el Estadio Azteca, 89 partidos oficiales para ser precisos en el Estadio Azteca. Ha ganado 70 de ellos, 70 de ellos los ganó, 17 los empató y solamente en 2 ocasiones perdió un partido oficial en el Estadio Azteca. Primero ante Costa Rica en el 2001 y posteriormente ante Honduras en el 2013, ambos por 2-1. Es curioso cómo México se ha vuelto un equipo tan difícil de vencer en su localía. Y un punto importante de cara a este partido ante Inglaterra es la altura de la Ciudad de México, que para algunos quizá no se sentirá demasiado, para algunos, por ejemplo, latinoamericanos, no se sentirá demasiado, pero para un europeo, la altura sin duda alguna se va a sentir. No va a ser lo mismo que fue para los ecuatorianos jugar en el Estadio Azteca en la altura de la Ciudad de México que para los ingleses jugar en el Estadio Azteca en la altura de la Ciudad de México. No va a ser para nada igual. A los europeos les va a costar la altura, la van a sentir. Y un dato adicional de México, ya que estamos hablando justamente de estadísticas locas, es que ha jugado 10 partidos en toda su historia en Copas del Mundo en el Estadio Azteca y está invicto también. De esos 10 partidos ha ganado 8, o mejor dicho, ganó 8 y empató 2. En ninguna oportunidad México perdió jugando en el Estadio Azteca en un mundial. Es un dato para considerar, creo yo. Y otra de las grandes figuras del partido ante Ecuador fue Gilberto Mora, el jugador de tan solo 17 años, menor de edad, que se convirtió en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en jugar un partido de eliminación directa de un mundial, solamente superado por ¿quién? Por Pelé. Pelé lo hizo a los 17 años y 239 días y Mora lo hizo a los 17 años y 259 días. O sea, por 20 días de diferencia es que fue superado por Pelé, por uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos del fútbol. Para quitarse el sombrero, el jugador mexicano, que a tan corta edad ya está jugando una Copa del Mundo. Es más, él debutó en Primera División en el 2024 en agosto, cuando tenía 15 años, y ahora está jugando una Copa del Mundo. Fue titular en un partido de 16avos ante Ecuador. Es un jugador que tiene muchas cualidades, mucha gambeta, muy atrevido. Me gustaría verlo más adelante. Seguramente va a seguir representando a la selección de México en muchos mundiales porque futuro tiene y de sobra, el jugador del Tijuana de México. Ahora, respecto a Inglaterra, ¿qué más le voy a decir que ustedes no sepan, ¿no? Es una selección que sí, fue campeona del mundo en 1966, hace muchísimos años, hace ¿cuánto? 60 años, pero aún así es una selección que en Rusia 2018 llegó a semifinales, que se ha quedado muy cerca de ganar 2 Eurocopas. Es un seleccionado que cuenta con jugadores del primer nivel mundial y que tiene un goleador que le está rompiendo, ¿no? Como es Harry Kane, que lleva 5 goles en el presente mundial en 4 partidos, que superó en goles a Pelé, haciendo 13 goles en Copas del Mundo. Pelé solamente hizo 12, hizo 12 goles. Y que también tiene a otro jugador muy importante como es Anthony Gordon, ¿no? Jugador del Fútbol Club Barcelona, lo acaba de fichar recientemente el Barça del Newcastle, y entró ante el Congo y le cambió la cara a Inglaterra. Dio las 2 asistencias para que Inglaterra finalmente pudiera vencer al equipo africano y meterse a los octavos de final. Fue muy importante lo del jugador categoría 2001, reciente fichaje del Fútbol Club Barcelona. Y ojo, porque México va a tener el rival más duro que ha enfrentado en esta Copa del Mundo, que va a enfrentar en esta Copa del Mundo, porque no es lo mismo enfrentarte a Sudáfrica, no es lo mismo enfrentarte a Corea, no es lo mismo enfrentarte a República Checa, no es lo mismo enfrentarte tampoco a Ecuador. Inglaterra es una selección sumamente dura que le va a poner las cosas muy complicadas al elenco mexicano, más allá de que estén de locales, más allá de que vayan a meter presión, más allá de que vayan a meter petardos, de que le griten lo que le tengan que gritar al arquero. Lo cierto es que futbolísticamente hablando, la selección de Inglaterra está muy por encima de México. Va a ser un partido sumamente disputado, va a ser un partido guerreado, va a ser un partido, yo creo, de ida y vuelta. No creo que le ponga las cosas fácil México a Inglaterra tampoco. Y hay que ver cómo se manejan los ingleses con el tema de la altura, ¿no? Y con el tema de también la presión de jugar en un estadio tan pesado, con una afición tan pesada como es la mexicana. Y de hecho, México nunca perdió en mundiales en el Estadio Azteca, nunca perdió en mundiales en el Estadio Azteca. Ha jugado 10 partidos, como dije, 8 victorias, 2 empates, y las veces que México quedó eliminada
de un mundial jugando en su casa, siendo anfitrión de una Copa del Mundo. En 1970 perdió 4-1 ante Italia y se jugó en Toluca, no en la Ciudad de México, no en el Estadio Azteca. En 1986 perdió por penales ante Alemania Federal tras empatar 0-0, pero se jugó en la ciudad de Monterrey, no en el Estadio Azteca ni tampoco en la Ciudad de México. Es un dato importante para tomar en cuenta. Y otro dato más es que el Vasco Aguirre, el actual técnico de México, está dirigiendo por tercera vez en su carrera a la selección mexicana en una Copa del Mundo. En Corea-Japón los dirigió por primera vez, México quedó en el primer lugar de su grupo y ocurrió un partido muy lamentable para los mexicanos, y es que perdieron 2-0 en octavos de final ante Estados Unidos, ante su clásico rival de la CONCACAF, en un partido en el que México cambió su esquema de juego, dejó de jugar con línea de 5 y cambió para jugar con línea de 4, y ese fue un gran error porque el Vasco ha repetido en diversas oportunidades que nunca habían ensayado o no habían ensayado lo suficiente con ese sistema de juego y que siempre se arrepiente de esa decisión. Después el Vasco Aguirre volvió a dirigir a México en Sudáfrica 2010 y perdió 3-1 en octavos ante Argentina. Nuevamente no jugó los cuartos de final, se quedó en el cuarto partido, y ahora en Norteamérica 2026 ya ha superado esta mala racha, ya ha jugado o va a jugar el quinto partido, pero todavía tiene que lograr meterse a cuartos de final, algo que todavía no ha conseguido, y que de hecho sea de paso él llegó a jugar cuartos de final como futbolista en la selección mexicana, porque fue parte de aquella selección en 1986 que perdió ante Alemania Federal por penales. Otra selección que sigue soñando y que me gusta muchísimo es la selección de Marruecos, ¿no? La selección marroquí que derrotó a Holanda en un partido en el que sí, se mencionaba que era entre dos selecciones de un nivel bastante parecido, que era un partido bastante parejo, pero creo que la gran mayoría dábamos como favorita a Holanda, ¿no? Pensábamos que la selección dirigida por Koeman iba a terminar clasificando a octavos de final, pero no fue así. Marruecos lo terminó empatando sobre la hora, casi cuando ya se acababa el partido, y después, desde los 12 pasos, terminó concretando su clasificación a octavos de final. Una pena, la verdad, por Holanda. Y hay un dato muy importante de la selección holandesa, y es que ustedes sabían que no pierde un partido en mundiales en 90 minutos desde Alemania 2006. La última vez que perdió un partido de un mundial en 90 minutos fue en Alemania 2006, cuando cayó por 1-0 ante Portugal en octavos de final. Desde entonces, el resto de partidos los ha perdido o en tiempo extra, como fue en el caso de Sudáfrica 2010, en aquella final que perdió ante España, o por penales, como ocurrió en el 2014, quedando eliminada ante Argentina en Sao Paulo. Luego, este año en luego en Qatar 2022 por penales también ante Argentina en cuartos de final, y ahora este año en Norteamérica 2026 nuevamente se va a dar un mundial por penales, esta vez en 16avos, ¿no? Una pena por Holanda, pero qué increíble, una selección que hace muy bien las cosas. El mundial de Rusia 2018 no lo jugó, por eso no he hablado de eso. Por si alguien pregunta qué pasó en Rusia 2018, bueno, Holanda no clasificó al mundial, pero es llamativo, ¿no? Que en 20 años Holanda no ha perdido ningún partido en 90 minutos, pero desde los 12 pasos, o en el caso de España en el tiempo extra, no han estado finos. Los penales vienen siendo la maldición de Holanda en las Copas del Mundo. Una lástima, repito, es una selección que gusta ver, es una selección que propone buen fútbol, es una selección histórica, es una selección que ha jugado 3 veces la final de un mundial, pero tristemente se queda fuera una vez más de una Copa del Mundo. Y en el caso de Marruecos, hay que resaltar lo de Marruecos porque hay todo un trabajo detrás, hay todo un proyecto, toda una inversión, y es que en el 2009 el rey de Marruecos, Mohamed VI, decide implementar la academia, el centro de alto rendimiento Mohamed VI. Este centro de alto rendimiento ayudó muchísimo a formar a muchos jugadores marroquíes que ahora están destacando. Ayudó muchísimo porque era un centro realmente de alto rendimiento, un centro de calidad, con muchísimos espacios para desarrollar el deporte, para realmente crecer futbolísticamente hablando, porque entendieron los marroquíes que solamente con talento no se llega a nada, con talento aislado no se llega a nada. Muchos
muchas selecciones en Sudamérica piensan que con algún talento aislado pueden llegar a una Copa del Mundo. No, los marroquíes, entendiendo que estaban atravesando un mal momento futbolístico, decidieron invertir, preocuparse en formar mejores jugadores. Se centraron también en mejorar su nivel de investigación para encontrar futbolistas marroquíes o futbolistas con ascendencia marroquí radicando en Europa, y así es como han armado un plantel sumamente bueno, y los triunfos, los éxitos han ido llegando a la selección de Marruecos. Yo no la descartaría incluso como una candidata a ganar este mundial, por más de que suene alocado. Creo que se va a repetir la final de Francia contra Argentina, si me preguntan, pero no descartaría a Marruecos, porque desde que invirtió en esta infraestructura, desde que se tomó más en serio todo, ha habido un cambio de mentalidad, y los resultados, por ejemplo, son clasificar a un mundial luego de 20 años, a Rusia 2018, hacer la mejor campaña de un seleccionado africano en todos los tiempos en un mundial, llegando a semifinales en Qatar 2022. Se quedó con la medalla de bronce en París 2024, consiguiendo su primer podio olímpico en fútbol de toda su historia. En 2025, por ejemplo, fueron campeones de la Copa Africana de Naciones Sub-17 y fueron campeones del mundo Sub-20 en el 2025, justamente siendo dirigidos por Mohamed Wahbi, actual técnico de la selección de Marruecos. Ahí están los logros. Y si consideramos este Mundial encima de Norteamérica 2026, una selección que empató contra Brasil en la fase de grupos 1-1, en un partido en el que por momentos incluso mereció ganar, y que ahora ha sacado de un Mundial nada más y nada menos que la selección holandesa. Una cosa de locos los de Marruecos, pero repito, no es un caso aislado, no es únicamente talento, hay toda una inversión, un trabajo serio para conseguir que este proyecto realmente funcione y esté tan bien encaminado como está ahora, y es indiscutiblemente la selección más fuerte de África. Me olvidé de mencionar que fueron campeones de la Copa Africana de Naciones este año 2026 porque hubo todo un enredo, ¿no? En realidad el partido lo ganó Senegal, pero después la Confederación Africana de Fútbol le dio el título a Marruecos porque los jugadores senegaleses habían abandonado el campo antes del final del encuentro, pero esa es otra historia. Igual hay un mérito grande de Marruecos para haber siquiera llegado a una final, porque desde 1976 que no ganaba una Copa Africana de Naciones. Un candidato serio para mí Marruecos a meterse en las instancias más decisivas. Sin embargo, en cuartos de final podría llegar a chocar contra Francia. Francia, que viene siendo una de las selecciones sensación de este mundial. Para mí, junto con Argentina, han sido las mejores selecciones de este mundial en rendimiento. No solamente por el hecho de que tengan a Mbappé, a Messi, que son jugadores que están marcando la diferencia. Francia tiene a Mbappé, que actualmente es el máximo goleador del mundial junto con Messi, con 6 goles, y tienen a Olise, que es el máximo asistidor de este mundial hasta el momento, con 5 asistencias. Te habla que no solamente es un jugador aislado, no solamente es Kylian Mbappé, tienen diversos jugadores que realmente marcan la diferencia. Para mí Francia es una gran candidata. Repito, yo creo que la final va a ser Francia-Argentina. Veo muy difícil que Francia no vaya a llegar a la final, pero si logra clasificarse a cuartos de final superando a Paraguay, jugaría con Marruecos, que Marruecos, bueno, también tiene que jugar en octavos ante Canadá, pero yo creo que Canadá ya cumplió con lo que hizo. Le empató a Bosnia el primer partido y así sumó su primer punto en la historia de los mundiales. Le ganó 6-0 a Qatar y así sumó su primera victoria en la historia de los mundiales. Nunca antes una selección que no fuera de la UEFA o de la Conmebol había metido dicha cantidad de goles en un partido de un mundial. Y también ganó su primer partido en una ronda de eliminación directa, ¿no? Ganándole a Sudáfrica 1-0. Nunca lo habían conseguido, y ya creo que haber llegado a octavos de final fue suficiente, ¿no? Para la selección canadiense. No me vayan a matar algunos que quieran que Canadá le vaya bien, pero creo que ni así tengan a Alphonso Davies ya recuperado, que fue sumamente importante para lograr el triunfo, les va a alcanzar para poder frenar a Marruecos. Así que yo creo que Marruecos va a acceder a los cuartos de final, y ahí debería, y digo debería porque tiene que jugar ese partido, debería chocar ante Francia, que va a jugar ante Paraguay, ante la selección dirigida por Alfaro. Que qué bestia Alfaro, cómo ha conseguido tantas cosas que parecían utópicas con la selección de Paraguay. La agarró y primero la metió al Mundial a una selección que no venía de la mejor manera, la metió a la Copa del Mundo de manera directa, aprovechando también este nuevo formato en el que Sudamérica tenía 6 cupos y medio, sí, pero la metió de manera directa a la Copa del Mundo. Inició de manera muy complicada, perdiendo por goleada de manera estrepitosa
ante Estados Unidos, se supo reponer, le ganó a Turquía, luego empató ante Australia, se metió a 16avos y en el partido que todos pensaban que iba a perder, terminó ganando la Alemania por penales. Lo sufren los apostadores, lo sufre el pueblo alemán, lo sufre Manuel Neuer, que se va a retirar, bueno, ya se ha retirado de la selección alemana perdiendo en 16avos de final de un mundial. Y así Paraguay se cobró una revancha con Alemania porque justamente Corea-Japón 2002 fueron eliminados en octavos de final por los alemanes, ahora se la cobraron, los eliminaron a ellos en los 16avos y también podrían cobrarse otra revancha de Francia porque en el Mundial de Francia 98 Francia eliminó a Paraguay con un gol de oro en el tiempo extra, fue aquella anotación. La verdad que Paraguay hizo un partidazo, aguantó muchísimo, pero al minuto 117 me parece que Francia anota el gol de la victoria. Y tristemente de esta manera se acabó el paso de Paraguay en aquel Mundial de Francia 1998. No pudieron eliminar a la anfitriona, pero estuvieron muy cerca de hacerlo. Estuvieron muy cerca de eliminar a Francia del Mundial de Francia. Y Chilavert seguramente se habrá quedado con muchísima bronca. Chilavert, arquero histórico de Paraguay, que siempre tiene declaraciones desatinadas. Habló mal de Oscar Gil, el arquero que terminó siendo la figura en la tanda de penales ante Alemania. Dijo que era un arquero que no hablaba. Luego también habló muy mal de Alfaro, el actual entrenador de Paraguay. El mismo Alfaro se pronunció en conferencia de prensa diciendo que habían jugadores como Roque Santa Cruz, como Nelson Aedo Valdés, que estaban aportando muchísimo desde afuera con su experiencia, con su jerarquía, con su trayectoria, y que hubiera sido oportuno, hubiera sido bueno que Chilavert también lo hiciera, pero lamentablemente, como tiene estos mensajes tan negativos, no lo está haciendo. Vamos a ver si Paraguay puede eliminar a Francia. Paraguay ha logrado con Alfaro muchas cosas que parecían impensadas, ¿no? Le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, le ganó a Perú en Perú, nunca le había ganado a Perú en Lima y lo hizo. Entonces, quién sabe, y Paraguay puede volver a lograr una utopía, puede volver a lograr algo que parece muy difícil en la previa, en el papel, antes de jugarse el encuentro. Va a ser un partido durísimo, es el rival más duro junto con Argentina que te puede tocar, y más en una ronda de eliminación directa, pero toda la fe a que la albirroja va a lograr volver a ganarle a un equipo europeo, a una campeona del mundo, dar otro batacazo. De hecho, el último batacazo que dio, que fue el 29 de junio, hay una curiosidad porque la última vez que habían logrado, y es más, la única vez que habían logrado avanzar una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, un 29 de junio del 2010, venciendo a Japón por penales. Y un 29 de junio, pero el 2026, 16 años después, vencieron por penales a Alemania y se metieron a octavos de final por segunda vez, lograron pasar una ronda de eliminación directa. Curiosidades que tiene el fútbol, ¿no? Curiosidades con las fechas y llamativos, la verdad, pero bueno, toda la suerte para Paraguay. Yo creo que el continente sudamericano está con ellos, queremos que siga avanzando, queremos ver a más equipos sudamericanos en carrera, esperemos que le siga yendo bien a Paraguay, al equipo dirigido por Alfaro, que ha demostrado realmente estar más que capacitado para dirigir selecciones. Lamentablemente con Ecuador no continuó un proceso que para mí debía continuar, que podía haber sido exitoso en este mundial, y esperemos que más allá de que pase lo que pase ante Francia, el proceso de Alfaro al mando de la albirroja continúe, o los directivos paraguayos intenten que este proceso continúe, porque ha logrado cosas históricas con el equipo sudamericano. Otra selección también que sigue soñando es Noruega, ¿no? Una selección que ha vuelto a los mundiales desde 1998, que no jugaba una Copa del Mundo, pero de la mano de Haaland realmente está logrando cosas históricas. A ver, Haaland ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de Noruega en los mundiales, tiene 5 goles en tan solo 3 partidos jugados, porque no jugó ante Francia en el último partido de la fase de grupos. Sigue en carrera Noruega, le ganó a Costa de Marfil y ahora tiene un rival durísimo, como es Brasil. Pero ojo, también es un rival muy duro para Brasil-Noruega, un Brasil que no viene bien, que no es su mejor versión, que la pasó mal ante Japón, que estuvo cerca de irse de la Copa del Mundo ante Japón, y ahora va a enfrentarse a una selección que tiene un goleador letal como es Haaland y tiene un crack como es Odegaard, ¿no? Son dos jugadores que son piezas fundamentales en Noruega, y vamos a ver si Brasil puede nuevamente ganar un partido con la camiseta, porque el partido ante Japón es cierto, es una expresión y todo, pero lo termina ganando por la camiseta, por el sentido de que
realmente hizo un muy mal primer tiempo, pero a punta de entrega, a punta de jerarquía, logró reponerse y ganar cuando faltaba un minuto para irse al tiempo extra, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado años atrás de que Brasil iba a terminar jugando hasta tiempo extra con Japón en un mundial? Creo que muy pocos lo hubieran imaginado. Habla de la evolución del fútbol de Japón, habla de lo mal que está la selección brasileña. Vamos a ver si Neymar por ahí tiene más minutos en este partido ante Noruega, porque no tuvo minutos ante Japón. Ancelotti dijo que si el marcador hubiera sido otro, hubiera entrado mucho antes, pero bueno, o sea, Neymar tiene que entrar a veces cuando el partido está caliente, cuando las papas queman. O sea, Neymar sí, no hizo el mejor partido ante Escocia, pero demostró que todavía le queda calidad, ¿no? Es un jugador que va a otro ritmo, es un jugador que tácticamente de repente para cosas de marca no te va a servir. La verdad, Neymar no te va a servir, está a otro ritmo, no está a un ritmo de mundial si quieren en lo que respecta a la velocidad, pero la calidad en los pies la tiene, y es un jugador que cuando Brasil no sepa qué hacer con la pelota, no sepa por dónde entrar la Noruega, puede terminar siendo ese jugador diferencial que le permita a Brasil ganar un partido que va a ser, repito, durísimo ante la selección noruega. Vamos a ver, ojalá que sea así, que Brasil siga en carrera, que siga soñando, porque de ganar se enfrentaría al ganador de la llave entre Inglaterra y México. Sería interesante ver nuevamente una llave entre Inglaterra y Brasil en cuartos de final, como ocurrió en Corea-Japón 2002, justamente la última vez que Brasil fue campeona del mundo. Y un dato que quería añadir respecto a lo de México, que bueno, ya ha pasado bastante tiempo, pero quería añadirlo, es que fue la de Ecuador la primera derrota de la historia de una selección de CONMEBOL ante una selección de CONCACAF en un partido de eliminación directa de todos los tiempos. Nunca había ocurrido. En 1930, Argentina le ganó 6-1 a Estados Unidos en la semifinal. En 1994, Brasil le ganó 1-0 en octavos de final a Estados Unidos. En Alemania 2006, Argentina le ganó 2-1 a México. En Sudáfrica 2010, Argentina le ganó 3-1 a México. Y en Rusia 2018, Brasil le había ganado 2-0 a México en los octavos de final. La de Ecuador fue la primera derrota de una selección CONMEBOL contra una selección de la CONCACAF en un partido de eliminación directa de todos los tiempos. Nunca antes había ocurrido. Era un dato que quería tirar para que analicemos también lo histórica que fue la clasificación de México y lo dolorosa que fue para los sudamericanos la eliminación de Ecuador. Argentina tiene un partido contra Cabo Verde. Mucho se critica de que la llave de Argentina es la más fácil, de que tiene un camino muy fácil porque de ganar jugaría contra el ganador de Suiza-Argelia y recién se enfrentaría a rivales complicados en cuartos de final, donde podría jugar quizá con Colombia. Pero no es culpa de Argentina, no es culpa de Argentina que Uruguay, por ejemplo, no se haya logrado meter a los 16avos. Y por algo Argentina está con tantas comodidades, ¿no? Creo que Argentina no se ha enfrentado todavía a rivales duros en el Mundial, con el debido respeto que se merece Argelia, Austria, Jordania y ahora Cabo Verde. Creo que las dos son 4 selecciones muy por debajo de Argentina. Creo que es un momento ideal para que Messi logre aumentar esa cantidad de goles, para que se siga haciendo grande. Messi actualmente tiene 19 goles en los mundiales, Mbappé tiene 18, está a un gol de alcanzarlo, ya lo alcanzó en la tabla de goleadores de este mundial y sería un partido propicio para que Lionel Messi amplíe esta diferencia que tiene con los demás. Eso sí, quiero resaltar la humildad de la selección argentina, la humildad de Scaloni al momento de declarar, nunca hablando mal de los rivales, nunca menospreciando a ninguno de los rivales que ha enfrentado, y eso habla muy bien también del grupo argentino, ¿no? Se dice que los argentinos son soberbios, que no tienen humildad, pero al menos Scaloni con sus declaraciones, y me parece que también los propios jugadores están demostrando todo lo contrario. Vamos a ver qué puede ocurrir. Colombia tiene un rival durísimo como es Ghana, un rival que le hizo el pare a Inglaterra, que le empató 0-0 a Inglaterra, que le ganó a Panamá. Vamos a ver qué puede pasar con la selección cafetera, que lo que daría Colombia hoy por tener un 9 como Julián Quiñones. Lo que daría hoy por hoy Colombia por tener un 9 como Julián Quiñones, que está representando a México. Lo que daría, porque ni Córdoba, ni Luis Suárez, que sí, la está rompiendo en el Sporting Lisboa, hizo un temporadón en la Champions, llegó a cuartos de final, no me terminan de convencer, y creo que Quiñones hubiera sido una pieza fundamental en este esquema colombiano. Pero todos los éxitos para Colombia, que le vaya de la mejor manera. Siempre a los sudamericanos le vamos a desear lo mejor. Y bueno, gente, hasta acá un poco el video de hoy día. Quería analizar brevemente lo que está pasando en el Mundial. No me quería explayar demasiado porque la verdad hay muchos temas y
hay muchos temas que ya por una cuestión de tiempo, de cuando salga el video, van a quedar obsoletos, así que nada, espero me puedan entender, espero que hayan disfrutado un poco el análisis con todos los datos que les he traído y nada, como siempre, suscribirse, darle like a todo, compartir este video para que llegue a más gente. En los últimos videos hemos estado llegando a 700 vistas, por favor, esto tiene que aumentar, puede aumentar, yo sé que sí. Comparte este video con algún amigo tuyo que sepas que le puede interesar, con tu familia, con quien quieras. Y nada, un abrazo grande para todos, por favor, darle like, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y un fuerte abrazo de gol para todos. Ya nos estamos viendo, que viva el Mundial, que vivan las selecciones sudamericanas.